Buenas usuarios de Conolatin. Soy Rudolf Luque, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Les vengo a comentar un poco sobre el desempeño de la economía costarricense. Quiero comentar cómo ha ido evolucionando la economía ahora el tercer trimestre del 2018 y algunas proyecciones que se tienen a finales del año. ¿Qué es lo principal que vemos? Bueno, tenemos una inflación que anda en el orden del 3%, estábamos en un rango meta de un 2 a un 4%. En estos meses la inflación se ha mantenido contenida por debajo del 3%, y se espera que esa inflación se mantenga dentro de ese rango siempre y cuando no exceden unas devaluaciones importantes en la moneda, o sea, aumentos del tipo de cambio. Por el lado de la tasa de interés, ¿qué es lo que observamos? Bueno, una tasa de interés bastante estable. La tasa de interés ha estado en el orden del 6%. Sucede que esa tasa de interés está como a la expectativa de lo que suceda en la situación fiscal, dado que el gobierno está teniendo problemas de liquidez, y esos problemas de liquidez podrían verse reflejados en incrementos mayores en la tasa de interés en los próximos meses. Con respecto a la actividad económica, bueno, ¿qué es lo que observamos? La actividad económica está creciendo a un menor ritmo. Estábamos creciendo en el orden de un 4%, hoy en día estamos creciendo más cerca del 3%. La expectativa podría ser por debajo de ese 3%. Hay sectores importantes de la economía que están creciendo a tasas muchísimo más bajas, por ejemplo en el caso del sector comercial, que se ha visto siempre como un motor de la economía. El comercio estuvo creciendo al orden del 3% hace un año, y hoy en día está creciendo por debajo del 2%. En el sector de servicios financieros, el sector financiero que crecía a tasas superiores al 6%, en este momento está creciendo por debajo de esa mitad, de la mitad del 6%, y lo que tenemos es que es un sector importante porque conecta varias de las actividades económicas. Ahí podemos tocar el caso de la construcción, el sector de la construcción, que es intensivo en mano de obra y de recursos del sistema financiero. Bueno, vemos que el sector de la construcción ha tenido rendimientos negativos, o sea, no es un momento importante para ese sector. Más bien, al tener crecimientos negativos y ver que la demanda de crédito ha caído un montón, bueno, es un sector que se ha visto afectado. Y por otro lado, lo que tenemos es que la expectativa que se observa en la economía sobre la evolución de la economía es negativa, en el sentido de que existe una situación fiscal muy complicada. El Ministerio de Hacienda, o sea, el gobierno central, tiene un déficit del 7% del Producto Interno Bruto. Un déficit que en este momento ha llegado a ser inmanejable. Ha logrado que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto haya pasado en los últimos 10 años de un 25% a un 50% del Producto Interno Bruto, y este incremento de la deuda hace que el servicio de intereses por la misma deuda crezca y se convierta en uno de los principales rubros de gasto que tiene ahora el gobierno central. ¿Cuál es el problema principal ahora? Bueno, que en estos últimos meses el gobierno central se ha visto más que todo no solo como un problema de déficit, sino como un problema de liquidez. El volumen de liquidez que tiene en este momento disponible no le permite hacer frente a sus gastos para fin de año, y entonces está tratando de aprobar una reforma fiscal, que esa reforma fiscal plantea sanear sus finanzas tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Se plantean varias reglas fiscales, se plantean varios ajustes al empleo público de forma tal que el gasto tienda a crecer menos, y también se plantean nuevos impuestos, un impuesto al valor agregado, un impuesto a las ganancias patrimoniales, un cambio en los impuestos que se le cobran a los excedentes de las cooperativas, y un impuesto adicional o incrementándolo a las ganancias que se tienen en los certificados de inversión y algunas herramientas financieras. Esos nuevos impuestos, incluidos al impuesto al valor agregado que se está trasladando también a la canasta básica de consumo, genera que se dé una mayor recaudación. Bueno, esto es la reforma fiscal que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Esto tiene un proceso aprobado en primer debate, tiene un proceso ahí con los diputados para la aprobación en segundo debate, pero sin embargo tiene que también pasar por los diferentes poderes de la República. En el caso del Poder Judicial tienen que tomar ciertas determinaciones sobre su proceso, y entonces en este momento estamos a la expectativa de ver si esa reforma se puede aprobar, con el fin de que el gobierno tenga recursos frescos y no se dé un colapso importante en las finanzas públicas. Ahora bien, con el tema de empleo, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que bajo esta coyuntura que estoy mencionando, el empleo difícilmente se incremente. O sea, tenemos una tasa de desempleo que ronda entre un 8 y un 9%. Eso significa que eso podría mantenerse o aumentar. Situación que es clara en un momento en donde la economía más bien muestra tasas de crecimiento menores a años anteriores.
Sí es importante mencionar que el sector externo está bastante dinámico, tenemos un crecimiento en las exportaciones de equipo médico y de precisión, así como algunas exportaciones del sector agrícola, que esto hace que la economía se vea más impulsada por la parte externa, mientras que la demanda interna se encuentra bastante apagada. ¿Qué es lo que vemos por el lado de la demanda interna? Bueno, el consumo privado, que crecía en el orden de un 4% hace un par de años, hoy en día ese consumo crece por debajo de un 2%. Tenemos también que en el caso del consumo público, o sea, el gasto público del gobierno central ha tendido a disminuirse, y ese rendimiento que genera sobre la economía ya se ve en menor intensidad, y la formación bruta de capital o la inversión pública en infraestructura es básicamente nula en este momento. El gobierno, al tener una situación fiscal tan complicada, no ha tenido la capacidad de desarrollar infraestructura y generar crecimiento económico por este lado. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el entorno costarricense? Bueno, una situación difícil para final del año. Tenemos un crecimiento estimado cercano al 3%. Hace un año hablábamos de un 4%, hoy en día más bien podría ser por debajo del 3%. Tenemos una inflación contenida entre el rango meta del Banco Central de un 2 a un 4%. Sin embargo, esa inflación podría aumentarse si se da una mayor devaluación de la moneda. Vemos que la situación que existe actualmente podría generar una mayor devaluación, podría generar un incremento del tipo de cambio, y este incremento del tipo de cambio en el mediano plazo tendría un impacto sobre los precios internos en la economía. Por otro lado, vemos el impacto, la presión que se viene dando por los precios del petróleo, y entonces en el caso de un mayor aumento en los precios del petróleo, bueno, eso se vería reflejado en un incremento en los precios domésticos. Básicamente eso es lo que les tengo. Sí es importante saber que para los próximos 3 meses tanto las decisiones que se tomen en términos políticos con relación a la situación fiscal, como el impacto que tengamos externo de aumento en tasas de interés, disminución en la calificación de riesgo del país, o por ejemplo el incremento en el margen que se le está solicitando en tasas de interés al Ministerio de Hacienda, podría tener un impacto distinto para finales de este año, y hay que estar entonces al tanto de qué es lo que pueda pasar en los próximos 3 meses. Muchas gracias.